Déjeme saludar, déjeme saludar ahora al maestro Luis Guillermo Hernández, director fundador de La Sexta W, periodista independiente, muy independiente, que veo que lo traen cuido en redes sociales precisamente porque opina desde su independencia, y yo le agradezco que forme parte de estas mesas de diálogo, parte de esta familia sin censura. Querido Luis Guillermo, ya te extrañaba, hermano, te mando un abrazo desde San Antonio, Texas. Mi querido Vicente, un abrazo con mucho cariño para ti, para Toño, para todo el equipo de Sin Censura, y mucha fuerza en estas embestidas censoras allá en el imperio. Para mí es muy significativo lo que dices sobre, pues, que allá también se ejerce la presión, la coacción y la represión en contra de los periodistas. Estás pisando callos porque sin duda estás en el lugar donde podemos explicar mejor la terrible tragedia que ha ocurrido en Estados Unidos con este tráiler. Nos ha revelado, nos han ustedes acompañado a entender que esa tragedia tuvo su origen y su gestación en territorio estadounidense, y que las autoridades estadounidenses son cómplices, responsables de esa terrible tragedia. Es obvio que estén incómodos, es obvio que te vean con desconfianza, pero precisamente ese es el mejor homenaje para el trabajo del periodista, mi querido Vicente. Así que mi solidaridad y también mi aplauso para la cobertura que están haciendo sobre ese lamentabilísimo evento trágico. Claro que sí, te agradezco tus palabras, maestro. Pues es a lo que nos tenemos que enfocar. Y bueno, desde nuestras trincheras independientes, lo voy a decir con mucho cariño, no veo a muchos compañeros periodistas independientes reportando esto, y en el mundo de Greg Abbott, el estado que gobierna Greg Abbott, que tanto ha sido criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por su visión racista, discriminadora, anti-inmigrante, pues no me sorprende que tengan estas actitudes. Oye, maestro, si me permites leer la opinión del maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, quien se enlazará más tarde en esta cobertura especial a 4 años de la victoria electoral del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y la inauguración de la primera fase de la refinería Olmeca, para entrar en calor, para entrar en el tema. Dice el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón en Los Reporteros MX: como un regalo del Día de las Madres, Andrés Manuel López Obrador anunció el 10 de mayo del año 2019 la construcción de la refinería Olmeca en el estado de Tabasco. En el mismo evento dio a conocer el monto de la inversión global del orden de los 160,000 millones de pesos. Esta cantidad surgió del presupuesto público sin contratar un solo peso de deuda. El primer mandatario se comprometió a concluir esta megaobra en 3 años, lo cual representará un tiempo récord. Así lo cumplió al inaugurar el día de hoy esta megaobra. De esta enorme inversión, casi el 70% de los insumos y servicios son nacionales. Así lo dio a conocer la secretaria de Energía, Rocío Nale, en sus visitas a los talleres regiomontanos y tapatíos que fabricaron un número importante de equipos para la mencionada refinería. Los mexicanos pudimos ver los avances del complejo petrolero ubicado en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, todos los lunes en la conferencia de prensa mañanera de nuestro presidente. Los videos que se nos mostraron cada inicio de semana dejaron ver los más altos niveles de eficiencia, transparencia y ética. En cada uno de estos materiales videográficos, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dio la cara con un profesionalismo extraordinario y un profundo amor a México. Sabedora que de su titánico desempeño se logrará la autosuficiencia energética de México, la veracruzana se entregó en cuerpo y alma a este proyecto, ocupándose también con éxito de todas sus otras responsabilidades. Y ya le decía, se enlazará con nosotros el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón más tarde a esta cobertura especial, pero lo pongo de contexto, mi querido Luis Guillermo Hernández, porque habrá otros analistas que no tengan la visión de José Alfredo Gutiérrez Falcón, que habrá otros periodistas
otros comentaristas, otros locutores, otros personajes con el micrófono y la cámara y con tal vez renombre nacional, con mucho respeto lo digo, que se buscarán, ay, ¿cómo lo digo sin ofender? Bueno, buscarán ridiculizar esto que hace el presidente el día de hoy, pero lo hacen desde el hígado y sin entender la magnitud de la obra más grande de infraestructura de los últimos 40 años en nuestro país, Luis Guillermo. Sin duda lo que hoy vamos a atestiguar, mi querido Vicente, es la concreción de una proeza en todos sentidos, de una proeza técnica, de una proeza política y también económica, no solo porque se cumple el ofrecimiento de construir la refinería en 3 años. La primera piedra de este complejo petrolero se colocó el 1 de agosto, 20 de agosto de 2019, y 3 años después vamos a ver el inicio de las operaciones de prueba de este complejísimo entramado industrial petrolífero. No solo atravesamos una pandemia que paralizó al mundo y que, a pesar de paralizar al mundo, la secretaria Rocío Nale logró que el único gran monstruo industrial en el mundo, al menos en el mundo occidental, no se paralizara, fuera la construcción de Dos Bocas, la refinería Olmeca, una proeza técnica, porque a pesar del desafío geográfico, a pesar del desafío económico e industrial que suponía poner la refinería en un territorio agreste, semipantanoso, lograron, mi querido Vicente, cimentar una refinería con prácticamente todos los instrumentos técnicos vanguardistas y de primer nivel, una proeza política, porque a pesar de la grave tragedia que supuso para México la pandemia, el gobierno mexicano logró hacer el esfuerzo presupuestal para no endeudar al país con este proyecto, para no distraer recursos importantísimos, vitales para el combate a la pandemia, que obviamente recordaremos incluyó pues apuntalar el derrumbado sistema sanitario público del país. Y además, mi querido Vicente, lograr que la refinería Dos Bocas, la refinería Olmeca, se construyera en tiempo, en forma y en rango presupuestal. Lo dije ayer en mi programa, mi querido Vicente, hay 2 cosas que celebrar hoy. El hecho de que esta refinería pone fin a más de 40 años, 43 años para ser exactos, de olvido gubernamental en torno de nuestra riqueza petrolera. En 1979 fue la última vez que se inauguró una refinería en este país. El modelo neoliberal nos condenó a regalar nuestra riqueza petrolífera al mundo, a desmantelar Pemex, y hoy se da un vuelco con el arranque de operaciones, de pruebas en Dos Bocas, en la refinería Olmeca, con el entramado que supone la incorporación de la refinería de Deer Park en Texas, y sobre todo, mi querido Vicente, el relanzamiento nacional de la soberanía energética, de la política energética que busca que México vuelva a estar en el primer plano petrolero en el mundo. Me parece sin duda un gran triunfo del presidente López Obrador y sobre todo un gran triunfo de la secretaria Rocío Nale. Como lo dije ayer, ella tiene garantizado su futuro político. Si quiere ser la próxima gobernadora de Veracruz, ya se lo ganó. Si quiere ser la candidata presidencial, es hoy ya una muy fuerte competidora,
porque muy pocos políticos en el mundo se echaron a la uña el trompo de construir una refinería poderosa en medio de la pandemia. Felicitaciones a la Cuarta Transformación y sobre todo, mi querido Vicente, felicitaciones al pueblo de México que decidió optar por el gobierno de López Obrador. Mi querido Luis Guillermo, suscribo lo que has dicho, pero o tú y yo estamos locos, Lucas, como decían en el Chavo del Ocho, en estos segmentos, o qué pasa, porque fíjate, personajes como Viri Ríos, columnista del periódico El País y de Milenio, profesora de Harvard, estudiada en el extranjero, dice, la inauguración de obras no concluidas debería ser ilegal, es como cobrar sin terminar la chamba, con una fotografía de Andrés Manuel López Obrador y de Rocío Nale y retuiteada por personajes como Leo Zuckerman. La verdad que ya he leído lo de Héctor Aguilar Camín, lo que retuitea Claudio X González. Híjole, cómo traen atravesados en estas obras. Recuerdo lo que dijeron de Deer Park. Deer Park ya está dando dinero. Ahora dicen que cómo pueden celebrar una refinería que no refina. Pues estamos celebrando precisamente que abra las puertas, la inauguración, la primera fase. O sea, con mucho respeto, pero a estos opositores ningún chile les embona, ¿eh? No sé qué pienses. Es verdaderamente irrisorio. A mí me da vergüenza ajena leer comentarios como la de esa mujer, Viridiana Ríos, que creen que echar a andar una refinería es como prender un comal para preparar tlacoyos, que uno le pone el carbón, le prende el cerillo al pedazo de periódico y ¡bum! Mágicamente la refinería empieza a producir barriles como si fueran cántaros de miel, porque supone una profundísima ignorancia y sobre todo una muy agria mala leche. Las refinerías, mi querido Vicente, te lo dice un hombre que nació prácticamente en una, que vivió toda su infancia prácticamente en la refinería de Azcapotzalco, en Ciudad de México, que hoy ya no existe. Una refinería es quizá el entramado industrial más complejo que pueda haber sobre la Tierra. Un entramado industrial en el que una gran multiplicidad de plantas, una gran multiplicidad de tanques, de ductos, de tubos, de etcétera, conviven, trabajan para el complejísimo proceso de convertir el petróleo crudo en diferentes productos de hidrocarburo. Y sobre todo, el entramado industrial de una refinería no funciona como prenderle al botón al horno de microondas. Significa un trabajo ingenieril, un trabajo industrial de altísima complejidad, de rigurosísimo cálculo científico y sobre todo, mi querido Vicente, de una elaboración minuciosa de pruebas que pueden durar hasta 30 años para una sola planta. Una refinería, mi querido Vicente, no es una industria que se echa a andar nomás. Una refinería implica trabajo técnico, trabajo científico, trabajo mecánico, trabajo, por supuesto, de ingeniería petrolera, y también supone la intervención de un abanico inmenso, escúchame mi querido Vicente, miles de especialistas de diferentes disciplinas que están al tanto en cada momento de las operaciones de este tipo de plantas.
Solo para que la gente entienda un poquito más de qué se trata la refinería de Dos Bocas. Es un entramado que va a contar con decenas de hectáreas de tanques de almacenamiento, de tanques de procesamiento, de plantas de refinación, de plantas de enfriamiento, de plantas de tratamiento de aguas residuales, de plantas de tratamiento de residuos de hidrocarburos. Es decir, son cientos de industrias distintas aplicadas a los procesos de refinación de petróleo. Lo que hoy va a inaugurar el presidente de la República es el inicio de operaciones de ese complejísimo entramado industrial que, por supuesto, ya es que la refinería Olmeca está en funciones, está en operaciones, está en procesamientos, porque las pruebas preparatorias son ya la puesta en marcha, son ya el insuflar vida a esa refinería. Por eso se celebra hoy, 1 de julio de 2022, el histórico año, el histórico día, el histórico momento en que México inaugura una nueva refinería. Los ignorantes, las ignorantes, a pesar de que hayan estudiado en Harvard, deberían leer un poquito antes de soltar estupideces a las audiencias. Mi querido Luis Guillermo, la gente de a pie celebra 4 años de aquel triunfo en las urnas, 4 años en que el encabronamiento se convirtió en poder en las urnas, en que el hartazgo sobre el PRIAN triunfó sobre el cálculo político, el fraude, los cochupos, toda la porquería que tú y yo hemos reportado por años. ¿Qué balance haces? ¿Qué evaluación haces a 4 años del triunfo electoral del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, con una aprobación del 70%, pongámoslo? O sea, entre 6 y 7 de cada 10 mexicanos respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador en momentos en que se anuncia, por ejemplo, por parte de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que países como Brasil y Argentina buscarían implementar en sus naciones el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en momentos en que Sembrando Vida apunta a Centroamérica, y lo reconoció así en entrevista exclusiva que nos concedió el canciller de Guatemala acá en San Antonio, en la zona de la tragedia hace unos días. ¿Qué balance podemos hacer? Porque si se lo dejamos a los medios tradicionales, pues ya sabemos qué van a decir, como el propio Carlos Alarraqui lo ha dicho, que qué tristeza que han gobernado mejor que Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo y Salinas, pero pues qué podemos esperar de este propagandista de los políticos que ya no queremos que regresen, mi querido Luis Guillermo Hernández. Han sido 4 años de vértigo, mi querido Vicente, 4 años de una lucha incesante por transformar al país y que se puede resumir en los logros palpables, en los logros concretos de esta cuarta transformación. La inauguración de esta refinería Olmeca allá en Tabasco, la compra de Deer Park en Texas, la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, aquí muy cerca de la Ciudad de México, la recuperación, mi querido Vicente, de la soberanía energética, eléctrica, a partir de regresar a la Comisión Federal de Electricidad, la rectoría de la industria eléctrica, la nacionalización del litio, mi querido Vicente, la construcción del Tren Maya, la construcción de ese poderosísimo corredor en el istmo de Tehuantepec que va a significar pues prácticamente el relanzamiento de todo el sur del país, el apoyo multimillonario, mi querido Vicente, multimillonario, como nunca en la historia de nuestro país,
como jamás había ocurrido en la historia de nuestra nación. El apoyo multimillonario a los más desprotegidos, miles de millones de pesos aportados, entregados a los pobres, a los más necesitados, a los olvidados del viejo régimen. La creación de un banco para atender a ese sector de la población que no tiene acceso a los servicios bancarios privados y cosas tan importantes como la histórica, ojo con esto, histórica, mi querido Vicente, condición de nuestra moneda, que por primera vez en décadas no solo no se devaluó, sino que se ha reapreciado frente al dólar. Un gobierno que por primera vez pone en ceros la, el requerimiento de solicitudes de deuda externa, un gobierno que ha transformado social, política y económicamente a México en tan solo 4 años. Esta cuarta transformación, mi querido Vicente, prácticamente no nos ha quedado a deber a quienes votamos por ella. Prácticamente no nos ha dejado deuda hasta este momento a quienes decidimos apoyarla abierta y explícitamente. Yo sería, mi querido Vicente, el primero en señalar mi desilusión si el gobierno de López Obrador no hubiera sido lo que yo esperaba. O habría sido el primero en señalar los hierros, como los hemos señalado aquí, de este gobierno. Y sin embargo, el balance es más que positivo y justifica, argumenta el nivel de aprobación brutal, sin precedentes, que tiene el presidente López Obrador y que tiene la fuerza política que lo llevó al poder. Ningún otro partido habría podido recibir tal caudal de apoyos como quedarse con más de la mitad del país en gobiernos estatales en apenas unos años, si este gobierno no hubiera sido, mi querido Vicente, la suma de aciertos, la suma de una verdadera revolución social en nuestro país. Esta cuarta transformación es de talante histórico y lo está demostrando cada día, lo está demostrando con hechos en cada momento, y los pendientes, mi querido Vicente, no son lo suficientemente graves como para decirle al presidente: fallaste. Hoy hay que reconocer, si somos honestos, si somos honestas, si somos gente honorable, que el gobierno del presidente López Obrador es un antes y un después en la historia moderna de México. Pues creo que es tan importante escuchar a periodistas, a voces como la tuya, querido Luis Guillermo, en momentos en que Ricardo Rocha se junta con Carlos Alarraqui, solo por mencionar eh, a estos personajes, y Ricardo Rocha y Carlos Alarraqui dicen, entre otras cosas: los números desmienten a Andrés Manuel López Obrador, la 4T se pudre por dentro. Por eso nosotros buscamos ser un contrapeso a esos que pueden tener el nombre, en el caso de Ricardo Rocha, o los medios, en el caso de Carlos Alarraqui. Y desde aquí, con un tripié que lo muevo hasta con la mirada, con un telefonillo pedorro, con los pocos fierros que tenemos, pero con mucho corazón, mi querido Luis Guillermo, hacemos que tu voz retumbe en las conciencias, porque no puede ser posible que México siga, un sector de México siga no, distraído por opiniones de estos personajes, entre comillas, famosos. ¿Con qué quiere cerrar, maestro, esta oportunidad? Y yo infinitamente agradecido por tu generosidad y por formar parte de esta cobertura especial en un día histórico, Luis Guillermo. Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Lamento mucho escuchar las palabras que comentas de Ricardo Rocha. Me da una tristeza infinita ver en qué se convirtió ese periodista, pues solo porque le quitaron
el presupuesto público para su canal de televisión. Ojalá tuviera un poquito más de dignidad, Ricardo, y por lo menos pues ejerciera el periodismo sin revanchas, sin resabios de rencor, porque no se lo merece su nombre, no se lo merece su pasado como periodista fino que era. Yo me despido, mi querido Vicente, agradeciéndole a la gente de Sin Censura que me permitan tener este espacio de conversación contigo, con ustedes, y también invitándoles a mi propio espacio, Luis Guillermo Hernández Sexta W, en YouTube, en Facebook, en Twitter también. Ahí estamos transmitiendo también desde nuestra plataforma sextaw.com.mx, mi querido Vicente, haciendo camino al andar y haciendo el periodismo que no quiere que el poder, que el gobierno lo financie, que no se enoja porque le quitan publicidad, que no se enoja porque le quitan recursos, chayote o dinero como los otros. Este es un periodismo libre porque lo apoya la gente. Y así queremos seguir. Y te agradezco muchísimo la solidaridad y la confianza, mi querido Vicente. Un abrazo a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. Estamos al pendiente de tus opiniones en Twitter siempre. Luis Guillermo, te mando un abrazo. Muchas gracias. Que pases excelente fin de semana. El maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, hablando aquí en Sin Censura.